Un empresario fue a donar a un asilo por pura caridad, y terminó arrodillado frente a una mujer que no veía hace 40 años, su propia madre. Un dibujo infantil, arrugado y sucio, cayó al suelo. Nadie lo notó. Nadie excepto él. Gabriel lo recogió por inercia, sin saber que ese trozo de papel lo iba a destruir por dentro. Lo miró. Una figura de un niño con letras torcidas que decían, para mamá. No te vayas. Sintió un escalofrío. ¿Dónde encontró esto? Preguntó, con la voz repentinamente temblorosa. La anciana, sentada en una esquina del asilo, lo miró por primera vez y respondió con algo que lo hizo retroceder como si le hubieran dado una bofetada. Mi hijo me lo dio el día que desaparecí. Se llamaba Gabriel, igual que usted. Él no podía hablar, ni moverse. Durante toda su vida, creyó que su madre lo había abandonado. Su padre se lo había repetido 1000 veces, se fue y nunca volvió. Y ahora ella estaba ahí, en un asilo decrépito, sola, repitiendo su nombre, abrazada a un dibujo que él mismo había hecho con crayones hace 40 años. El hombre que había llegado a donar por puro compromiso, ahora no sabía si llorar, gritar, o investigar qué demonios había pasado con su madre durante todo ese tiempo. Y lo peor de todo, ella no lo reconocía. Gabriel, mi niño, ya va a venir. Ella lo decía cada mañana. Desde hace años. Sin saber que él, su hijo, por fin estaba ahí. Pero eso, solo era el comienzo. Gabriel no dijo nada. Solo la miraba. Ella volvía a alisar el dibujo con las manos temblorosas, una y otra vez, como si alisarlo fuera a traer de vuelta el tiempo. ¿Quién la trajo aquí? Preguntó al fin, con un nudo apretándole la garganta. La directora del asilo revisó unos papeles sin mirarlo a los ojos. Fue ingresada hace 14 años. Sin documentos. Alguien la dejó en la puerta, como si fuera un mueble viejo. Ni siquiera nos dijeron su nombre. Él la volvió a mirar. A esa mujer que durante 4 décadas creyó muerta, loca, o peor aún, culpable. Ella hablaba sola. Le cantaba a una silla vacía. Decía que tenía un hijo, pero nadie le creía. Y él había vivido todos esos años odiándola. Recordó la primera vez que preguntó por ella. Tenía 8 años. Su padre estaba borracho. No insistas con esa mujer. Nos dejó. No te quería. Lo dijo con tal desprecio que Gabriel se tragó las lágrimas y decidió enterrarla en su memoria. Pero ahora, frente a él, estaba esa mujer rota, pidiendo perdón a la nada. Gabriel, si me oyes, perdóname por no volver. Me perdí. Me dolía tanto el cuerpo, la cabeza, y después, no recordaba nada. Él se acercó, lentamente, como si tuviera miedo de romperla. Ella ni siquiera parpadeó. Soy yo, mamá, murmuró, apenas audible. Soy Gabriel. Ella sonrió, pero no con reconocimiento. Sonrió con esperanza. La misma que había tenido cada mañana durante 14 años, esperando que su hijo apareciera. Mi Gabriel va a venir. Usted se parece un poco, pero él es más pequeño. Tenía miedo de la oscuridad. A Gabriel se le partió algo por dentro. Sintió rabia, una que no sabía dónde descargar. Contra su padre. Contra los médicos que la abandonaron. Contra él mismo, por no haberla buscado. Se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos. Ya no estoy en la oscuridad, mamá. Pero ella solo lo miró, con la ternura de una madre, que ya no podía recordar a su propio hijo. Y ahí, en medio del asilo, el millonario más poderoso de la ciudad, rompió a llorar. Las lágrimas de Gabriel caían sin ruido, pero lo quemaban. Nadie en esa sala decía una palabra. Algunos ancianos miraban en silencio, acostumbrados a las despedidas, a las ausencias, al olvido. La directora dio un paso adelante, incómoda. Ella, habla de usted todos los días. Desde que llegó. Siempre dice lo mismo, Gabriel me va a encontrar. Él nunca me dejaría sola. La verdad, pensamos que era un delirio más. Gabriel levantó la vista, con los ojos enrojecidos. ¿Y nadie hizo nada? No teníamos forma de identificarla, dijo la directora, nerviosa. No hablaba con claridad al principio. No tenía documentos. El informe médico decía que tenía episodios de confusión severa. Nadie reclamó por ella. ¿Y así la dejaron? ¿14 años? ¿Sola, encerrada, olvidada? Hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. No, no es suficiente. Es mi madre.
La dejaron como si no valiera nada. Alzó la voz. Nadie lo había visto perder el control así, ni en sus juntas, ni en sus negociaciones más agresivas. Su asistente, pálido, no se atrevía a intervenir. ¿Dónde estaba cuando la trajeron? ¿Quién firmó su ingreso? La directora bajó la cabeza. Era un hombre. Mayor. No dio nombre. Solo dejó una nota escrita a mano. Gabriel sintió que el mundo se detenía. ¿Una nota? ¿Dónde está? La directora fue hasta un cajón y sacó un sobre amarillento, arrugado por los años. Se lo entregó sin decir nada. Gabriel lo abrió. No puede cuidarse sola. No la busquen. No tiene familia. No había firma. No necesitaba una. Reconocía esa letra. La había visto miles de veces en formularios escolares, en cheques, en notas rápidas que lo mandaban al supermercado. Era la letra de su padre. Sintió como la rabia le trepaba por la columna, mezclada con una culpa que ya no tenía dónde meterse. Su padre no solo le había mentido, no solo le robó a su madre, la había abandonado como si fuera basura, y le hizo creer que ella fue la culpable. Él la trajo aquí y nos mintió a todos. Gritó Gabriel, con la voz rota. La anciana lo miró, aún sonriendo, aún atrapada en un tiempo que ya no existía. Mi Gabriel no me dejaría. Él me dibujó con flores, decía que yo era buena. Gabriel apretó los dientes. Y tenías razón, mamá. Se sentó junto a ella. La abrazó por primera vez en 4 décadas. Ella temblaba. No porque lo reconociera, sino porque su cuerpo apenas recordaba lo que era un abrazo. En ese instante, Gabriel entendió algo devastador. Había llegado demasiado tarde. Y su madre, aunque viva, ya no estaba del todo allí. Gabriel no podía moverse. Solo la abrazaba. No con ternura, sino con desesperación. Como si ese contacto pudiera devolver el tiempo, como si con sus brazos pudiera arrancarla de ese limbo en el que su mente estaba atrapada. Voy a sacarte de aquí, le susurró. Te lo juro. Vas a venir conmigo. Ella se limitó a asentir, sonriendo, mientras acariciaba su hombro con una lentitud que partía el alma. Pero dentro de él, algo hervía. La letra, el abandono, la nota. Su padre la había escondido. Y no por accidente. No por impotencia. La había hecho desaparecer a propósito. Gabriel se levantó de golpe. Sus ojos ardían. Necesito los registros médicos, dijo con voz firme. Todos. Quiero saber cómo llegó, en qué condiciones, qué dijeron los doctores. Todo. La directora dudó. Señor Salazar, hay protocolos. Soy su hijo. Rugió. Y ustedes fueron cómplices sin saberlo. La directora palideció, pero no respondió. Volvió con una carpeta. Gabriel la abrió sin perder tiempo. Pasó páginas. Fechas. Diagnósticos generales. Observaciones. Y entonces lo vio. Fecha de ingreso, 9 de noviembre de 1991. Su cumpleaños número 5. Ese día, lo recordó, su padre llegó tarde a casa. Sin pastel. Sin abrazos. Solo con una caja de juguetes nuevos, caros, para distraerlo. Le dijo, tu mamá se fue. No la busques más. Ese día, su madre desapareció. Gabriel sintió una náusea en el estómago. Pero siguió leyendo. Entre los papeles, había una hoja suelta. No estaba sellada. Ni firmada. Pero hablaba de un episodio. Paciente refiere haber sido golpeada y trasladada contra su voluntad. Presenta lesiones en brazos y contusiones menores. Asegura que fue separada de su hijo sin explicación. Se la diagnostica con psicosis aguda y se recomienda institucionalización inmediata. Golpeada. Trasladada. Sin firma. Diagnóstico en un día. Gabriel apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. Esto no era un accidente. Esto fue planeado. La habían callado. La habían encerrado. Y lo peor, la habían tildado de loca para que nadie escuchara su versión. La drogaron. Gritó sin darse cuenta. La doparon para callarla y meterla aquí. El silencio que siguió fue brutal. La directora tragó saliva. Ese informe, nunca lo vimos. Eso no debería estar aquí. Gabriel la miró con una mezcla de furia y asco. ¿Y entonces dónde debería estar? ¿En una fosa común? ¿En una bolsa negra con el resto de mujeres que nadie escuchó?
Se hizo un silencio incómodo. Todos los que estaban cerca bajaron la mirada. Nadie tenía respuestas. Gabriel volvió a ver a su madre. Ella seguía sentada, murmurando frases a su Gabriel, aferrada al dibujo como si fuera lo único real que le quedaba. Pero él ya no era ese niño. Ahora era un hombre con recursos, poder, y una promesa entre los dientes. Iba a encontrar la verdad. Iba a encontrar a todos los que sabían. Iba a derrumbar lo que fuera. Porque si su madre vivió en el olvido por culpa de una mentira, él iba a gritarla al mundo. Gabriel salió del asilo con los papeles bajo el brazo, sin dar entrevistas, sin posar para fotos, sin hablar con nadie. Subió al auto y cerró la puerta con fuerza. El asistente lo miró desde el asiento del copiloto, pero no se atrevió a decir una palabra. Gabriel solo dijo una cosa: llévame a casa de mi padre. Ahora. La mansión estaba tal como la recordaba, fría, impersonal, perfecta. Todo lo que su infancia no fue. Su padre, Arturo Salazar, ya jubilado, lo recibió con la misma sonrisa seca de siempre. Ya no tenía el poder que una vez ostentó, pero aún caminaba como si lo tuviera. Vaya, una visita sin avisar. ¿Todo bien, hijo? Gabriel no le respondió. Tiró la carpeta de documentos sobre la mesa. ¿La reconoces? Arturo la miró por encima, con desdén. No. ¿Qué se supone que es? Gabriel lo fulminó con los ojos. Es el historial de mi madre. La que tú me dijiste que nos abandonó. La que escondiste en un asilo como si fuera un error vergonzoso. Arturo ni se inmutó. Gabriel, yo te protegí. Esa mujer estaba enferma. No sabías lo que hacía. No podías crecer con ella. Tenía moretones. Gritó. Le diagnosticaron psicosis en un solo día y tú firmaste su sentencia con una nota sin nombre. El viejo cruzó los brazos, con gesto de piedra. Nunca te habría llevado lejos si ella no representara un peligro. No tienes idea de las cosas que decía. De cómo me gritaba, de lo que intentó hacer. Gabriel lo interrumpió. ¿Sabes lo que me dijo? Que la sacaste a la fuerza. Que le quitaste a su hijo. Que nunca más la dejaste volver. Y ahora sé que es verdad. Eran otros tiempos. El tono de su padre se volvió más firme. Hice lo que era necesario. Ella estaba fuera de control. Gabriel lo miró con rabia pura. No. Hiciste lo que te convenía. Porque ella quería dejarte. Porque te iba a denunciar por lo que hacías cuando tomabas. Porque ya no te tenía miedo. Arturo no dijo nada. La drogaste. La encerraste. La borraste de mi vida. Y me hiciste creer que me abandonó. ¿Sabes lo que eso me hizo a mí? Silencio. Gabriel lo miró directo. Quiero que me digas una sola cosa. Solo una. Se inclinó hacia él. ¿Quién firmó el informe falso? Arturo bajó la mirada, por primera vez. No importa ya. Dime quién fue, gritó Gabriel. Y entonces su padre lo soltó, con voz seca, sin una pizca de remordimiento. Fue tu tío, el doctor Ignacio Muñoz. Ella fue a pedirle ayuda, y él me llamó a mí. Lo arreglamos. No me arrepiento. Te salvé la vida. A Gabriel se le borró el color del rostro. Mi tío. El pediatra de mi infancia. El que decía que me cuidaba. El que me abrazaba cuando lloraba por mi madre. Arturo asintió con frialdad. Lo hicimos por ti. Gabriel se levantó. Temblaba de la rabia. Me mintieron. Me robaron una vida. Y dejaron a una mujer inocente pudriéndose en un rincón, repitiendo mi nombre como una maldita plegaria. Se dirigió a la puerta. Pero antes de irse, lanzó una última sentencia. Ya no tienes cómo callar esto. Tengo los documentos. Tengo la historia. Y tengo poder. Se volvió un segundo. Prepárate para ver tu apellido arrastrado por el suelo. Te lo mereces. Cerró la puerta con tanta fuerza que el sonido resonó por toda la casa. Al día siguiente, Gabriel contrató a un equipo legal. Médicos forenses. Periodistas. El caso Salazar vs. Salazar comenzó a circular en medios. El escándalo apenas comenzaba. Y el país estaba a punto de enterarse de lo que un hombre poderoso fue capaz de hacer. Solo para deshacerse de una madre. 3 días después, el país ardía. Los titulares no dejaban espacio para dudas. Empresario millonario revela que su madre fue encerrada en un asilo durante 40 años por orden de su propio padre. Gabriel Salazar acusa a su familia de secuestrar y silenciar a su madre.
Escándalo Salazar, la mujer olvidada que hablaba con las paredes, tenía razón. Los medios no paraban. Programas de debate, paneles de expertos, videos virales mostrando a Teresa, en su rincón del asilo, con su dibujo en las manos, murmurando el nombre de su hijo sin saber que ya lo había encontrado. Los hashtags explotaban. Almohadilla justicia para Teresa. Almohadilla el hijo sí volvió. Almohadilla silenciaron a la madre. Gabriel se convirtió, sin buscarlo, en el rostro de una lucha inesperada. Y eso, lejos de calmar el fuego, lo avivó. ¿Estás preparado para esto?, le preguntó su abogado, minutos antes de la audiencia pública. Gabriel no contestó. Solo asentía, con la mandíbula apretada. En la sala de prensa del juzgado, las cámaras ya estaban instaladas. Decenas de periodistas esperaban. Había murmullo, expectativa, indignación acumulada. Gabriel se sentó frente a los micrófonos. Y habló. Mi nombre es Gabriel Salazar. Hoy no vengo como empresario. Vengo como hijo. Respiró hondo. Durante toda mi vida creí que mi madre me había abandonado. Me lo dijo mi padre. Me lo dijeron mis tíos. Me lo repitieron hasta convertirlo en mi verdad. Pausa. Todos atentos. Pero hace una semana, la encontré. Sentada en un rincón de un asilo, sola, olvidada, abrazando un dibujo que yo mismo hice cuando tenía 5 años. Algunos reporteros bajaron la mirada, visiblemente tocados. Otros grababan, sin pestañear. Mi madre no me abandonó. La encerraron. La sedaron. La sacaron de mi vida a la fuerza. Y su único crimen fue querer huir de un esposo violento. Gabriel alzó un documento. Aquí están los registros. El informe médico falsificado. La nota anónima que la condenó. Las pruebas del encubrimiento. Silencio total. No estoy aquí solo por ella. Estoy aquí por todas las personas que fueron etiquetadas de locas, de exageradas, de mentirosas, y silenciadas por hombres con poder. Entonces, soltó lo que nadie esperaba. Mi tío, el doctor Ignacio Muñoz, firmó ese informe falso. Está jubilado, pero aún tiene licencia médica. Y mi padre, Arturo Salazar, coordinó todo. Ya presenté cargos formales. Los flashes no paraban. La sala explotó en murmullos. Pero Gabriel no terminó. ¿Saben qué es lo más desgarrador? Que después de todo, ella todavía me espera. Me mira, y no sabe quién soy. Pero igual me canta. Como cuando yo era niño. Su voz se quebró. Y todo ese amor, sobrevivió al olvido. A las mentiras. Al encierro. Horas después, mientras la audiencia colapsaba de reproducciones en redes, las consecuencias empezaban a caer. Titulares actualizados. La justicia ordena investigar al exmédico Ignacio Muñoz por manipulación de documentos psiquiátricos. Arturo Salazar es citado por la fiscalía tras denuncia de su propio hijo. Gabriel Salazar exige cierre definitivo del asilo donde hallaron a su madre. Pero lo más brutal no estaba en los medios. Estaba en una caja que llegó esa noche a la casa de Gabriel. Sin remitente. Dentro, había fotografías. De su madre. Atada a una camilla. Con vendas en los brazos. Y al dorso de una de ellas, escrita con la misma letra temblorosa de los informes, una sola frase. Ella sabía demasiado. Gabriel dejó caer la foto al suelo. Su respiración se volvió pesada. Esto no fue solo una traición familiar. Fue una conspiración. Y la verdad, apenas empezaba a salir a la luz. La noche era densa. El silencio en la casa de Gabriel ya no se sentía como paz, sino como una advertencia. Esa caja, con aquellas fotos, no era solo una amenaza, era una confesión disfrazada de advertencia. Las imágenes lo atormentaban. Su madre con los ojos abiertos, desorientados. Vendajes. Marcas. Y esa frase escrita al dorso, ella sabía demasiado. Gabriel supo en ese momento que esto iba mucho más allá de su familia. Su madre no solo había sido víctima de su padre y de su tío. Había visto, escuchado o descubierto algo que justificó un encierro brutal, una condena de por vida. Y entonces lo recordó. Tenía 6 años. Una noche se había despertado por gritos. Su madre lloraba. Su padre discutía con alguien más en la sala. Una voz que Gabriel, hasta entonces, no había identificado, su tío Ignacio. Su madre repetía una frase. No lo voy a permitir. No mientras ese niño esté aquí.
Lo que ustedes hacen es un delito. Ese recuerdo, enterrado durante años, regresó con un golpe brutal. ¿Qué era eso que ella no iba a permitir? 2 días después, Gabriel reunió a su equipo legal y a un periodista de investigación que conocía desde sus primeros años como empresario. Les mostró las fotos, las notas, la fecha exacta del encierro y una lista de nombres que encontró vinculados a su tío durante los años 80 y 90. Directores de clínicas privadas, psiquiatras que firmaban diagnósticos en 24 horas, mujeres que desaparecieron de sus familias con historias similares. Gabriel lo dijo en voz baja, como si se lo confesara al universo. No es solo mi madre. Esto fue un sistema, una red de silencios. La investigación destapó un horror. Durante décadas, varios médicos habían colaborado con hombres influyentes para retirar de la vida pública a esposas, hermanas o madres que eran incómodas. Las sedaban, las institucionalizaban, las despojaban de su identidad y las enviaban a asilos donde, con el tiempo, nadie las recordaba. Teresa había intentado denunciarlos. Había encontrado registros, conversaciones, pacientes con historias idénticas. Y entonces la hicieron desaparecer. El caso explotó en la prensa. No por el escándalo familiar, sino por lo que representaba. La red de mujeres borradas. El silencio institucionalizado, la historia oculta tras los muros de los asilos. Gabriel Salazar revela red médica de encubrimientos, abuso y encierro forzado. Manifestaciones se multiplicaron en todo el país. Decenas de mujeres, con historias parecidas, comenzaron a hablar. Algunas eran hijas. Otras, sobrinas. Nietas. Todas preguntando por las mujeres que un día desaparecieron sin dejar rastro. Gabriel volvió al asilo por última vez. Su madre lo esperaba, como siempre, sentada, con el dibujo en las manos. Ese día, sin que nadie supiera por qué, ella lo miró distinto. ¿Gabriel? Él no supo qué decir. Solo se arrodilló frente a ella. Sí, mamá. Soy yo. Ella lo tocó en el rostro, como si lo estuviera redescubriendo. Siempre supe que volverías. Te prometí que iba a esperarte, ¿te acuerdas? Gabriel rompió en llanto. Ella sonrió. Esa sonrisa, tenue, real. Como si por un segundo, su mente se hubiera encendido solo para reconocerlo. Ya todo va a estar bien, le dijo ella. Ya no tienen cómo callarme. 2 semanas después, Gabriel renunció públicamente a la presidencia de sus empresas. Tengo algo más importante que dinero, dijo ante cámaras. Tengo la verdad. Y tengo una deuda que pienso pagar con todo lo que soy. Fundó una organización dedicada a buscar a mujeres desaparecidas por encierros psiquiátricos forzados. A reabrir expedientes. A demandar a instituciones y a médicos que habían callado por décadas. Y al final, frente a miles de personas, dijo, mi madre no fue una víctima. Fue una voz que quisieron borrar. Pero ahora, su voz grita por todas. Porque hay heridas que no se cierran. Pero hay verdades, que, cuando se cuentan, liberan a todos los que fueron obligados a olvidar.